A lo largo de miles de años, la humanidad ha avanzado, retrocedido, tropezado y resurgido una y otra vez. Sin embargo, en medio de conquistas, descubrimientos y transformaciones que cambiaron el curso de nuestra especie, hubo historias tan poderosas, tan determinantes y tan reveladoras, que jamás debimos olvidar. Historias que pudieron evitar guerras, colapsos, injusticias y tragedias. Secretos que aún hoy permanecen ocultos en bibliotecas olvidadas, en tablillas desgastadas por el tiempo, en monumentos erosionados por el viento, y en preguntas que nadie se atreve a responder, ¿cómo era realmente el pasado? ¿Qué sabían nuestros antepasados que nosotros no sabemos? ¿Y por qué permitimos que esos conocimientos desaparecieran? Porque mientras el mundo moderno corre hacia adelante sin mirar atrás, detrás de cada cultura extinta, de cada ruina silenciosa, de cada civilización que se evaporó sin explicación, se esconde una verdad incómoda. El mayor error de la humanidad ha sido olvidar sus propias lecciones. Hubo imperios que cayeron no por el enemigo, sino por ignorar advertencias que ellos mismos habían descubierto siglos atrás. Hubo tecnologías ancestrales tan avanzadas que parecían imposibles, y aún así se perdieron porque nadie consideró importante conservarlas. Hubo códigos éticos que unieron a pueblos enteros y que, al ser abandonados, dejaron espacio para el caos. Y hubo misterios que, de haberse comprendido a tiempo, quizá habrían cambiado el destino del planeta. Hoy vamos a abrir esas páginas olvidadas. Vamos a recorrer historias prohibidas, hallazgos que incomodaron al poder, conocimientos que pudieron salvar generaciones, y mensajes que civilizaciones enteras dejaron como un último intento de que alguien, algún día, entendiera. Prepárate para explorar los secretos históricos que el mundo nunca debió olvidar. Desde advertencias escritas en piedra por culturas desaparecidas, hasta descubrimientos científicos que fueron silenciados, pasando por eventos que muestran cómo el pasado se repite cuando no se comprende. Este recorrido no solo revelará datos sorprendentes, también nos obligará a preguntarnos qué estamos haciendo hoy, en pleno siglo XXI, que podría llevarnos al mismo destino de quienes ya fracasaron antes que nosotros. Cada uno de los 7 temas que exploraremos será una pieza del rompecabezas global de la memoria perdida. Si conectas cada fragmento, verás algo inquietante. La historia siempre dejó pistas, solo que la humanidad las ignoró. Si estas historias te estremecen, te sorprenden o te despiertan preguntas nuevas, te invito a que te suscribas, comentes y compartas este contenido. Tu apoyo permite que sigamos explorando los misterios que el mundo dejó atrás y que, juntos, recuperemos el conocimiento que nunca debimos perder. Sé parte de esta comunidad que busca comprender el pasado para no repetirlo. Acompáñanos. 1. Las advertencias olvidadas de las civilizaciones perdidas. Antes de que existieran los relojes atómicos, los satélites o los supercomputadores, hubo civilizaciones que levantaron monumentos con precisión milimétrica, observaron el comportamiento del clima durante siglos y registraron patrones que hoy apenas empezamos a entender. Eran sociedades que no contaban con tecnología moderna, pero sí con algo que la humanidad actual ha subestimado: memoria colectiva. Muchos de esos pueblos dejaron advertencias claras sobre catástrofes naturales, crisis sociales y colapsos ambientales. Mensajes grabados en piedra, representados en murales o contados en su tradición oral. Civilizaciones como los mayas, los sumerios, los egipcios y los habitantes de la isla de Pascua transmitieron conocimientos profundos. Ciclos solares que podían alterar el clima, sequías devastadoras que llegaban cada cierto número de años, o tensiones internas que destruían sus propias estructuras sociales. Pero con el paso del tiempo, estas advertencias fueron ignoradas. Generación tras generación, la humanidad repitió los mismos errores. La caída de los mayas por la deforestación extrema no es muy distinta de los problemas ambientales actuales. El colapso de los sumerios por la sobreexplotación de sus suelos resuena con las crisis agrícolas modernas. La desaparición de culturas enteras, producto de la falta de adaptación, refleja los desafíos contemporáneos ante fenómenos globales como el cambio climático. Este primer secreto que nunca debimos olvidar es contundente. El pasado documentó el riesgo de ignorar la naturaleza y de sobrepasar los límites de nuestra propia organización social. Es como si las civilizaciones antiguas nos hubieran dejado un manual de advertencias que decidimos no leer. Comprender estas señales no es solo arqueología ni historia, es un recordatorio urgente de que la memoria perdida del planeta puede ser la clave para sobrevivir a lo que viene. 2. El conocimiento científico que el tiempo borró. En distintos rincones del mundo, arqueólogos han encontrado restos de tecnologías y métodos científicos que parecen adelantados a su época. No hablamos de magia ni de teorías sin fundamento, sino de saberes reales que, por decisiones políticas, guerras o simples descuidos de la historia, desaparecieron antes de que la humanidad pudiera comprender su verdadero valor. Los antiguos griegos construyeron mecanismos de precisión, como el famoso mecanismo de Anticitera, capaces de predecir eclipses con una exactitud que no se volvió a ver durante 1000 años. Los egipcios dominaron técnicas de momificación que incluso la medicina moderna sigue estudiando.
En India, manuscritos antiguos describían principios matemáticos y astronómicos que Occidente redescubrió siglos después. Y en América, los ingenieros incas diseñaron sistemas de canales y terrazas que hoy se consideran modelos perfectos de sostenibilidad. ¿Por qué se perdió todo esto? Guerras, invasiones, incendios, religiones que prohibieron ciertos estudios, gobernantes que temían el poder de la ciencia, y sociedades que simplemente dejaron de transmitir su conocimiento. El resultado, la humanidad volvió a empezar desde cero una y otra vez, olvidando que ya había tenido respuestas en el pasado. Este es uno de los secretos más dolorosos de nuestra historia. El conocimiento no siempre se destruye por error, a veces se deja morir por negligencia. Y cuando muere, arrastra consigo siglos de progreso. 3. Las historias censuradas que cambiaron el destino de naciones. A lo largo de la historia, no todo lo que ocurrió quedó registrado, y mucho menos permitido. Algunos de los episodios más decisivos para el rumbo de la humanidad fueron cuidadosamente borrados, manipulados o reescritos para favorecer a quienes ostentaban el poder. La memoria colectiva de pueblos enteros fue moldeada como arcilla, no para preservar la verdad, sino para construir una versión conveniente de ella. Desde la antigüedad, imperios y reinos descubrieron que controlar la historia era una forma de controlar a la gente. Por eso, cada vez que surgía un conocimiento incómodo, un líder contradictorio o un acontecimiento capaz de cuestionar la autoridad, se activaba una maquinaria silenciosa: censura, quema de documentos, prohibición de ideas, desaparición de símbolos, y en muchos casos, eliminación física de quienes se atrevían a contar lo que no debía saberse. La Biblioteca de Alejandría es quizá el símbolo más dramático de esta tragedia histórica: miles de textos desaparecidos, escritos por algunos de los pensadores más brillantes que jamás existieron. ¿Cuántas teorías científicas, cuántas respuestas a enigmas actuales, cuántas lecciones políticas y sociales se perdieron para siempre en esas llamas? En China, el emperador Insi Huang ordenó destruir todo libro que no siguiera la corriente oficial, borrando siglos de filosofía y conocimiento independiente. En Mesoamérica, la llegada de los conquistadores significó la quema sistemática de códices que contenían calendarios, sistemas matemáticos avanzados y la historia auténtica de las civilizaciones precolombinas. Cada vez que una historia fue censurada, una oportunidad se evaporó. Se perdieron advertencias sobre desastres futuros, modelos sociales que funcionaron y se extinguieron, pruebas de avances tecnológicos que hoy buscamos reencontrar, y enseñanzas éticas que podrían haber evitado incontables conflictos. Este secreto es contundente y perturbador. La humanidad no solo olvidó parte de su pasado, a veces, se lo arrebataron. Y en ese vacío de información, se construyeron mitos, se justificaron guerras y se levantaron naciones enteras sobre medias verdades. Recordar estas historias censuradas no es solo un ejercicio de curiosidad, es un acto de justicia histórica, porque mientras no conozcamos todo lo que se ocultó, seguiremos repitiendo errores que otros ya pagaron antes, sin siquiera saberlo. 4. El colapso de grandes imperios, lecciones que nadie quiso aprender. A lo largo de la historia, imperios gigantescos se levantaron con una fuerza que parecía indestructible. Dominaban territorios, recursos, rutas comerciales y culturas enteras. Desde Roma hasta Mesopotamia, desde el imperio mongol hasta civilizaciones precolombinas como los incas, su poder era tan asombroso que muchos creyeron que durarían para siempre. Pero todos, sin excepción, cayeron. Y aunque las causas fueron distintas, las lecciones que dejaron eran sorprendentemente similares, y, lamentablemente, fueron ignoradas por quienes vinieron después. Uno de los patrones más recurrentes fue la soberbia del poder. Cuando un imperio crecía demasiado rápido, comenzaba a creer que sus decisiones no tenían límites. Esa arrogancia conducía a guerras innecesarias, a la explotación excesiva de recursos naturales o a sistemas políticos incapaces de escuchar a sus propios ciudadanos. Roma se debilitó por corrupción interna, desigualdad social y la incapacidad de adaptarse a nuevos desafíos. Los mayas sufrieron colapsos ambientales por deforestación extrema y sobrepoblación. El imperio mongol, tan vasto que abarcaba océanos y desiertos, se fracturó bajo el peso de disputas internas y tensiones culturales. Otra lección olvidada fue la desconexión entre líderes y pueblo. Cuando las élites vivían rodeadas de lujos, completamente alejadas de la realidad diaria, el sistema tarde o temprano colapsaba. La historia lo repite sin descanso. Cuando quienes gobiernan dejan de entender las necesidades reales de la gente, la estructura entera se resquebraja. También hubo un factor silencioso pero devastador: la falta de adaptación. Muchos imperios se aferraron a tradiciones que ya no funcionaban. Rehusaron modernizar su economía, sus ejércitos o sus instituciones. Cuando finalmente intentaron cambiar, era demasiado tarde. El mundo ya había avanzado sin ellos. Lo inquietante es que estos patrones no son simples relatos del pasado. Hoy, en pleno siglo XXI, vemos ecos inquietantes de esas mismas dinámicas en países, economías, empresas e incluso en la forma en que tratamos al planeta.
Y aunque la historia ha dejado las respuestas por escrito, la humanidad sigue cometiendo los mismos errores estructurales que derribaron a gigantes. El cuarto secreto que nunca debimos olvidar es claro y contundente: ningún imperio cae de un día para otro, se derrumba lentamente desde adentro. Y cada colapso fue una advertencia para el futuro, una oportunidad perdida para construir un mundo más resistente, más sabio y más consciente de sus límites. 5. La sabiduría ancestral sobre la naturaleza que ignoramos. Antes de que existieran laboratorios, satélites o modelos climáticos, las antiguas culturas desarrollaron un conocimiento profundo y sorprendentemente preciso sobre la naturaleza. No era ciencia moderna, pero era una ciencia vivida, observación constante, ciclos estudiados durante siglos, conexión directa con los ritmos del planeta. Ese conocimiento, transmitido generación tras generación, pudo habernos enseñado a convivir mejor con el entorno. Sin embargo, al avanzar las sociedades tecnológicas, gran parte de esa sabiduría fue descartada, ridiculizada o simplemente olvidada. Los pueblos originarios de América conocían sistemas de cultivo que evitaban la erosión del suelo, rotaban cosechas de manera perfecta y utilizaban plantas medicinales con propiedades que la ciencia contemporánea apenas está empezando a validar. En África, comunidades enteras entendían los patrones migratorios de animales, los ciclos lluviosos y las señales naturales que anunciaban sequías o inundaciones. En Asia, tradiciones milenarias basadas en astronomía, agricultura y medicina fueron capaces de sostener poblaciones enormes sin destruir su ecosistema. Pero a medida que avanzó la modernidad, esta sabiduría fue etiquetada como primitiva. Se ignoraron sus métodos, se reemplazaron sus prácticas por modelos industriales acelerados, y en cuestión de décadas, la relación armoniosa que antes existía entre el ser humano y la tierra se rompió. La explotación de minerales, la deforestación masiva, la contaminación de ríos y mares, y el agotamiento de recursos demostraron una verdad incómoda: creímos que sabíamos más que ellos, y terminamos perdiendo lo que ellos ya habían aprendido. La ironía es evidente. Hoy, en un mundo afectado por el cambio climático, las grandes potencias buscan soluciones innovadoras que, en muchos casos, son principios que las culturas ancestrales ya aplicaban hace miles de años: agricultura regenerativa, respeto a los ciclos solares, manejo sostenible del agua, equilibrio entre consumo y regeneración. Este quinto secreto es una lección que aún estamos a tiempo de rescatar. La naturaleza siempre habló. Las civilizaciones antiguas la escucharon. Nosotros, en cambio, la silenciamos. Y en ese acto, perdimos un conocimiento que podría ser clave para sobrevivir al futuro que nosotros mismos hemos complicado. 6. Los descubrimientos incómodos que desafiaron la versión oficial. Cada cierto tiempo, arqueólogos, científicos e investigadores encuentran piezas del pasado que no encajan con lo que la historia tradicional asegura. Objetos demasiado avanzados para su época, estructuras que desafían la ingeniería conocida, evidencias que sugieren contactos entre civilizaciones que supuestamente jamás se encontraron, o conocimientos que parecían imposibles para culturas antiguas. Y cada vez que surge algo así, sucede lo mismo: incomodidad, silencio, rechazo o una rápida explicación que no responde realmente a nada. Algunos ejemplos son casi legendarios. Herramientas metálicas encontradas en estratos geológicos más antiguos que la propia humanidad. Mapas como el de Piri Reis, que muestran costas con precisión milimétrica siglos antes de que existiera la tecnología para cartografiarlas. Construcciones megalíticas tan exactas que incluso los ingenieros modernos no pueden replicarlas con facilidad. O restos de civilizaciones que aparecen en lugares donde, según la historia oficial, no debería haber nada. Pero lo más inquietante no son los objetos en sí, sino la reacción. Durante décadas, hallazgos que podían reescribir capítulos enteros de la historia fueron descartados por no encajar en el marco académico establecido. Muchos investigadores que se atrevían a proponer nuevas hipótesis eran ridiculizados o marginados, no porque estuvieran equivocados, sino porque sus descubrimientos abrían preguntas demasiado grandes. ¿Y si no entendemos realmente cómo evolucionaron las civilizaciones? ¿Y si hay capítulos completos de la humanidad que desaparecieron sin dejar rastro? ¿Y si el conocimiento antiguo era mucho más avanzado de lo que creemos? La historia oficial avanza lentamente, pero los descubrimientos incómodos aparecen cada vez más, como si el pasado estuviera forzando la puerta que dejamos cerrada. Y detrás de cada objeto inexplicable hay un mensaje silencioso: todavía no sabemos todo sobre nosotros mismos. Este sexto secreto que nunca debimos olvidar es una invitación a la humildad intelectual: cuestionar, investigar y aceptar que la verdad histórica siempre está en construcción. Porque si cerramos la puerta a lo desconocido, la humanidad corre el riesgo de seguir viviendo dentro de una versión incompleta, o incluso equivocada, de su propio origen. 7. El ciclo eterno. Como la historia se repite cuando no aprendemos. Hay una frase que se ha repetido tantas veces que casi perdió fuerza, pero sigue siendo una verdad imposible de ignorar. La historia se repite, especialmente para quienes no la comprenden. Sin embargo, más que repetirse, la historia parece moverse en ciclos, avances y retrocesos, prosperidad y colapso, sabiduría y olvido.
Cada generación cree que vive en una época única, diferente, irrepetible. Pero cuando observamos con atención, descubrimos que los patrones son sorprendentemente similares a los que ya destruyeron civilizaciones enteras en el pasado. Las tensiones sociales que hoy vemos en muchos países no son nuevas, ya ocurrieron en Roma, en Grecia, en China, en los imperios árabes y en innumerables culturas antiguas. Las crisis ambientales tampoco son exclusivas del siglo XXI. Otros pueblos ya enfrentaron sequías, hambrunas y desastres provocados por el desgaste de los ecosistemas. Incluso los conflictos tecnológicos, el miedo a la innovación, la resistencia al cambio, el choque entre tradición y modernidad, han estado presentes desde que el ser humano inventó la rueda. Pero quizás el ciclo más doloroso es este, el olvido. Cada vez que una sociedad se desconecta de su pasado, queda condenada a repetir los errores que otros ya cometieron. Y lo más trágico es que las soluciones también estaban allí, en ese mismo pasado, formas de organización social que funcionaron, métodos de convivencia, sistemas de producción sostenibles, modelos de justicia que priorizaban el equilibrio y no la venganza. La humanidad ha avanzado, sí, hemos construido ciudades increíbles, tecnologías inimaginables y sistemas complejos que mueven al mundo a una velocidad que nuestros antepasados no habrían podido comprender. Pero en el proceso, hemos olvidado algo esencial: sin memoria, no hay dirección. Este séptimo secreto no es solo una advertencia, sino un llamado a despertar. La historia no está escrita únicamente para recordar fechas o nombres, sino para mostrarnos, una y otra vez, que funciona, que fracasa y qué riesgos no podemos volver a correr. Si no aprendemos a escuchar esas señales, si seguimos caminando hacia el futuro sin mirar atrás, el ciclo volverá a empezar, hasta que alguien, algún día, se pregunte por qué repetimos los mismos errores que la humanidad ya había pagado antes. Cuando reunimos estos 7 secretos, las advertencias ignoradas, el conocimiento perdido, las historias censuradas, los colapsos anunciados, la sabiduría ancestral, los descubrimientos incómodos y los ciclos que se repiten, aparece un mensaje contundente: la humanidad nunca ha carecido de respuestas, lo que ha faltado es memoria. Cada civilización que desapareció dejó señales claras. Cada cultura que floreció comprendió algo que luego olvidamos. Cada descubrimiento que incomodó al poder reveló una parte de nuestra verdadera identidad. Y cada error cometido por nuestros antepasados se repite hoy, disfrazado de modernidad, como si no hubiéramos aprendido nada. Pero este no es un cierre pesimista. Es, al contrario, una oportunidad. Porque entender estos secretos es como encontrar las piezas de un mapa antiguo, uno que no solo explica de dónde venimos, sino hacia dónde podemos, y debemos, ir. La historia no está muerta, es un organismo vivo que respira a través de lo que recordamos, y también a través de lo que decidimos olvidar. Hoy, más que nunca, estamos en un punto crítico. El mundo avanza con una velocidad sin precedentes, pero también enfrenta peligros que otras civilizaciones ya conocieron. Tensiones sociales, crisis ambientales, desigualdad, conflictos ideológicos y la tentación de silenciar todo aquello que incomoda. Es el mismo escenario que derrumbó imperios enteros. La única diferencia es que nosotros sí conocemos el final, o al menos deberíamos conocerlo. Por eso este viaje importa. Porque cada secreto histórico revelado es una luz en un túnel que parece repetirse sin fin. Porque la memoria de nuestros antepasados no es un archivo muerto, sino un manual de supervivencia que hemos ignorado durante demasiado tiempo. Y porque aún estamos a tiempo de romper el ciclo. Si la humanidad quiere un futuro distinto, necesita una cosa esencial: recordar. Recordar lo que funcionó, lo que falló, lo que se perdió y lo que se intentó ocultar. Recordar que cada civilización creyó que era eterna hasta que ya no lo fue. Recordar que el pasado no es un peso, es una brújula. Y ese es el verdadero secreto que nunca debimos olvidar.